Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 18 de agosto, viernes de la semana 19 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con la lectura del libro de Josué, leemos el capítulo 24, versículos 1 al 13. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Teraj, padre de Abraham, y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgasios, los gibeos y los yabuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes de que ustedes llegaran, a los 2 reyes de los amorreos. Eso no se realizó, ni con las espadas, ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. En este capítulo 24 del libro de Josué, lo que se hace es un recuento de la historia de la salvación del pueblo de Israel. Cómo Josué convoca a todas las tribus de Israel, reúne a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas, y cuando todos están en la presencia del Señor, comienza a contar la historia de la salvación. Al otro lado del río Éufrates, ahí vivían sus antepasados, ahí vivieron Abraham y Nahor, y yo llamé a Abraham, lo saqué de esa tierra de sus padres. Ahí ha comenzado la historia de Israel.
y cómo vinieron después sus hijos, Isaac y después Jacob y Esaú, cómo Jacob se fue a Egipto y cómo desde Egipto ha comenzado efectivamente a crecer esa descendencia de Abraham, ese que será el pueblo de Israel que fue sacado portentosamente, milagrosamente de Egipto. ¿De qué nos sirve escuchar la reseña de la historia de la salvación? Bueno, es sumamente importante en la vida de la comunidad, en la vida personal, tener nociones básicas, nociones claras de la historia que ha transcurrido, de dónde vengo yo. Una persona, una sociedad, una comunidad que no es consciente de la historia de su existencia, bueno, tiene un gran vacío, un gran vacío. Fíjate bien qué importante es, por ejemplo, conocer la historia de nuestra existencia. Qué terrible es cuando una persona pierde la memoria. Y eso ocurre a veces por eventos traumáticos o por diferentes acontecimientos, diferentes cosas que hacen que uno pierda su memoria. Eso significa perder el control de mi existencia. Yo no tengo conocimiento de mi vida. Se me han borrado algunos años de mi vida. Bueno, no tengo control sobre eso y eso produce grandes perturbaciones psicológicas y grandes perturbaciones espirituales. Una persona que, por ejemplo, delante de un trauma ha olvidado ciertos acontecimientos, ha olvidado parte de su vida. Significa que no tiene dominio sobre esa parte de su existencia. Piénsalo, por ejemplo, de aquellas personas que no conocen de dónde han venido. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? No lo sé. Yo no sé cuál es la historia, no los conozco, nunca los conocí, yo fui abandonado. ¿Qué genera eso? Genera un trauma también tremendo. No conocer la historia de amor de mis padres. Yo conozco a mis papás, pero ¿cómo se conocieron mis papás? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuál es su historia de amor? No conozco. Oye, ¿cuál es la historia de tu familia? No la conozco. Bueno, una persona que no conoce la historia de sus padres, no conoce la historia de su propia vida, no conoce la historia de su familia, es una persona que va teniendo un gigantesco hueco en su existencia. Esto llevado al nivel de la comunidad, al nivel de no conocer la historia, nos pone en una condición lamentable, en una condición que no nos permite reconocer tantas cosas importantes. Por eso un país que no conoce su historia, ¿qué hace? Vuelve a repetir las mismas tonterías que ha hecho ya en el pasado. Cuando uno no se preocupa de conocer la historia, entonces sigue haciendo lo mismo, lo mismo. Oye, pero no aprendiste de la historia. Pero además no tiene ese sentido de orgullo, ese sentido de saber que yo tengo una historia, que esto es lo que me da justamente el ser quien soy, el orgullo de la identidad patria, de la identidad de una nacionalidad, de la identidad de tener una historia detrás de mí. Por eso en este momento lo que está haciendo Josué es importantísimo, es recordarle a los judíos cómo tienen una historia de la cual se tienen que sentir orgullosos, que tienen que recordarla además. ¿Por qué? Porque los apunta hacia el futuro. Bueno, imagínate yo, como cristiano, qué importante es que conozca en primer lugar la historia de mi salvación, la historia de Cristo. Si yo no conozco la historia de la vida de Cristo, si yo no conozco a Jesús, si yo no conozco sus palabras, bueno, entonces no tengo claro qué es lo que vivo como fe. Si yo no conozco además la historia de la iglesia, por lo menos en unas nociones bastante básicas, bueno, entonces yo no sé a lo que pertenezco. Sí, yo fui bautizado, la iglesia, pero mi noción de iglesia es tan vaga.
¿Por qué? Porque no tengo ese conocimiento de la historia de la iglesia. Qué bonito es, por ejemplo, dentro de esa historia darse cuenta de la historia de la vida de todos los santos, que son testimonio de aquellos que han seguido a Cristo, que han dicho, voy efectivamente a seguir al Señor. Y que entonces se produce esa maravilla de decir, mira, cuántos han caminado antes que yo. Ese sentido de tradición que es tan importante. Qué precioso es cuando uno se une a una oración que lleva la iglesia repitiendo tantos milenios. ¿Cuántos han rezado esta oración? ¿Cuántos la han cantado? Qué bonito es cuando nos unimos a un cántico que no es un canto de hace 2 años, 3 años, de hace 20 años. No, este canto lo viene cantando la iglesia hace más de 1000 años. Qué bonito unirme entonces a esa tradición. Cuando nosotros cortamos la noción de la historia, de la pertenencia, de la tradición, que es lo que hacemos, dejar el alma en el vacío. Hay que tener por eso mucho cuidado con esa pretensión de que no, solo lo moderno, lo nuevo, lo que... No rechazamos la historia, no olvidamos la historia, somos conscientes de la historia de la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos, que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Qué importante es darnos cuenta que la lectura que acabamos de hacer nos dice con claridad el Señor que hay muchos que son incapaces de comprender esta enseñanza. No todos comprenden esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza básica de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Hay muchos que no van a comprender esta enseñanza y no la van a comprender. ¿Por qué? Porque son incapaces. Incapaces, ¿por qué? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón que hace efectivamente que pongamos tantos pretextos. Fíjate cómo empieza el Evangelio, porque es tan precioso, tan bello. Se acercan a Jesús unos fariseos y le preguntan, no con sinceridad, lo dice con claridad el Evangelio, para ponerle una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que lógicamente han escuchado ya a Jesús hablando sobre esto, porque no es un tema que Jesús haya mencionado pocas veces. Ya en el Sermón de la Montaña, en ese sermón fundamental de lo que significa el cristianismo, el Señor lo ha dejado con claridad. Es decir,
nos ha dicho, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Y qué es lo que les ha dicho, lo que les ha dicho el Señor? El hombre y la mujer tienen que estar unidos. El que deja a su mujer y se casa con otra, se mete con otra, comete adulterio. Y entonces por eso van y le van a poner una trampa. Ya saben lo que piensa, ya saben lo que anda diciendo, pero a la vez tienen lo que ha dicho Moisés, que Moisés ha permitido el divorcio. Y entonces, ¿cuál es la trampa? Si el Señor sigue sosteniendo que no pueden divorciarse, entonces significa que está hablando en contra de Moisés. Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo, es decir, que no haya ninguna excusa, ningún motivo, por cualquier motivo. Jesús les responde con claridad: ¿no han leído que desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer? ¿Qué está haciendo el Señor? Yendo a la base de la creación. ¿Por qué el matrimonio tiene que ser para toda la vida? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser hasta que la muerte los separe? Porque así lo ha creado Dios. Desde el inicio, desde el principio. El matrimonio, por tanto, no es una institución que se regula desde la ley civil. No es el registro civil, no es la Constitución, no es la ley la que tienen que establecer cómo funciona el matrimonio. El matrimonio es así desde la creación. Si entonces tenemos una ley contraria a lo que es el matrimonio, ¿qué significa? Significa eso, que la ley no está acorde a la naturaleza, no está de acuerdo al modo en que Dios ha creado. Y una ley puede decir lo que le dé la gana, lo que le dé la gana, pero al final es simplemente eso. La ley será la creación de los hombres, mientras el matrimonio no es creación de los hombres, el matrimonio es creación de Dios. Qué importante, qué grande, qué bello. Desde el principio los hizo hombre y mujer y les dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre. Esto es un acto tremendo, dejar al padre y a la madre, a lo que hasta cierta edad me he sentido como más propio, más unido, y va a formar una realidad mucho mayor que la unión entre el padre y la madre. La unión entre el padre, la madre y el hijo. La unión entre los padres y el hijo, que es una unión tan grande, se rompe. El hijo deja a su padre y a su madre para establecer una unión que en cambio no se va a romper, no se debe romper. No quiere Dios que se rompa, que es superior a la unión del padre, de la madre con el hijo. Se une a su mujer, ¿por qué? Porque van a ser una sola cosa. El padre y el hijo, la madre y el hijo no son una sola cosa. Por más que a muchas mamás les gustaría, no, es que mi hijo, y muchos hijos también que tienen papitis, que tienen mamitis, que no pueden soltar y no pueden concebir la vida si no es en unión íntima y profunda con su papito y con su mamita. Bueno, esa no es la unión que no se rompe. Esa no es la unión de ser una sola cosa. La unión de ser una sola cosa es entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. De modo que ya no son dos, es decir, forman una realidad nueva. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero Moisés permitió el divorcio por la dureza de su corazón. ¿Por qué existe el divorcio? Por la dureza de su corazón. Por eso hay que recordar, ay, yo soy divorciado. ¿Divorciado? ¿Según quién? Ay, según el registro civil. Hermano mío, si tú tienes fe en el registro civil, qué pena me da. Yo nunca he creído en el registro civil. Nunca
he ido a celebrar una misa al registro civil, nunca he ido a comulgar al registro civil, nunca me he ido a confesar al registro civil, nunca me he arrodillado delante de la oficina del registro civil, nunca le he rezado a san funcionario público. Yo no tengo fe en el registro civil, yo tengo fe en la palabra de Dios. Y es una pena cuando uno ve a las personas determinar su vida porque creen en el registro civil. Yo creo en Dios, yo creo en su palabra. A mí no me guía la ley de los hombres, a mí no me guían las fábulas de los hombres, a mí me guía la palabra de Dios. Por la dureza de su corazón existe el divorcio, pero no fue así. Y entonces le dicen, bueno, los discípulos, pero si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse porque ¿cómo es esto que no me voy a poder divorciar? Así es, muchos nunca van a comprender. Y aquel que quiere vivir una vida distinta, es que no, pues yo, si me va mal me divorcio. No te cases, porque entonces significa que el matrimonio no es para ti. Y el matrimonio, efectivamente, dice el Señor, no es para todos. Por eso hay algunos que son incapaces para el matrimonio. No han sido llamados al matrimonio. No han sido llamados al matrimonio. Otros que lamentablemente han sido mutilados para el matrimonio, pero por los mismos hombres. Y otros, en cambio, que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. ¡Qué precioso! Todos aquellos que se han consagrado al Señor, hombres y mujeres, que no han visto en el matrimonio el bien máximo de la existencia, sino que han dicho, no me voy a casar, llamado por el Señor a una vida más elevada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que tengan todos un muy feliz día.